Amigos, hola. Regalaos un momento de descanso. Quiero compartir con vosotros una historia que quizá os ayude a ver la vida de otra manera. La pluma del notario trazaba líneas sobre el papel con un susurro que parecía resonar en toda la sala. Sofía firmó con una sonrisa que le iluminaba el rostro, esa misma sonrisa que yo había visto tantas veces durante estos últimos meses, cargada de suficiencia y victoria anticipada. Sus dedos, decorados con uñas perfectamente esmaltadas en rojo carmesí, dejaron caer el bolígrafo sobre la mesa con un gesto teatral. Me miró desde el otro lado, alzando levemente una ceja como esperando alguna reacción. Un ruego quizás, una protesta, lágrimas. No hubo nada de eso. Tomé el bolígrafo aún tibio por su tacto y estampé mi firma junto a la suya, limpio, rápido, sin vacilación. El notario carraspeó incómodo, como si esperara algún tipo de drama que nunca llegó. Sofía parpadeó 2 veces, desconcertada por mi frialdad. Creo que en ese momento empezó a intuir que algo no encajaba, aunque su cerebro se negaba a procesar la posibilidad de que yo, el predecible Javier Muñoz, tuviera un as bajo la manga. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que había pasado los últimos 3 años esperando precisamente este momento. 8 años de matrimonio. 8 años que se resumían ahora en unos papeles firmados y una sonrisa arrogante que pronto se convertiría en cenizas. Para el mundo, habíamos sido la pareja perfecta, 2 viajes al año a destinos exóticos que ella documentaba religiosamente en redes sociales, cenas familiares donde fingíamos conversaciones animadas, fotografías estudiadas donde nuestras sonrisas parecían genuinas. Pero dentro de esas 4 paredes que llamábamos hogar, el silencio había crecido como moho en paredes húmedas. Un silencio espeso, pegajoso, que se cortaba con cuchillo. La distancia había llegado poco a poco tan gradual que al principio no la noté. Primero fueron las conversaciones que se acortaban, luego las miradas que se desviaban. Finalmente, las noches en que ella llegaba tarde oliendo a perfume que yo no le había regalado y ambiciones que no me incluían. Descubrí su infidelidad un martes cualquiera de marzo. No hubo escena dramática ni detective privado. Simplemente olvidó cerrar la sesión de su correo en la tablet que compartíamos. Mensajes con Marcos, su entrenador personal, un tipo de 32 años con sonrisa de anuncio de pasta dental y un vocabulario que no superaba las 200 palabras. Leí cada mensaje con la misma frialdad con la que ahora firmaba nuestro divorcio. No hubo ira, no hubo gritos, solo una decisión cristalina: no confrontar, no revelar, simplemente esperar, porque yo también tenía un secreto. Durante el día era Javier Muñoz, técnico de soporte informático en una empresa de telecomunicaciones. Despertador a las 7, café recalentado, camisa blanca siempre arrugada, cubículo gris donde arreglaba ordenadores de gente que no sabía reiniciar un router. Sofía se burlaba de mi trabajo con ese desdén elegante que había perfeccionado con los años. Tan predecible, decía, como un reloj viejo que funciona pero ya no emociona a nadie. Lo que ella ignoraba eran mis noches. Mientras ella dormía, o más frecuentemente, enviaba mensajes a Marcos desde el baño con la ducha corriendo como coartada acústica. Yo trabajaba en algo que había comenzado 5 años atrás, antes incluso de que nos casáramos. Una pequeña startup tecnológica especializada en ciberseguridad para empresas medianas. La había estructurado con meticulosidad quirúrgica, sociedad limitada a mi nombre, cuentas completamente separadas, reinversión constante de beneficios, cero mezcla con nuestras finanzas compartidas. Durante años fue apenas algo que mantenía a flote, un proyecto secundario que me permitía soñar. Pero entonces llegó la pandemia. El mundo se detuvo, pero los ciberataques se multiplicaron. Empresas desesperadas por proteger sus sistemas mientras sus empleados trabajaban desde casa. Mi teléfono no dejó de sonar durante 18 meses. Contraté a 10 personas, luego a 20, luego a 50. Sofía pensaba que yo pasaba esas noches interminables frente al ordenador jugando videojuegos o viendo series. Nunca preguntó realmente. No le interesaba lo suficiente. Cuando finalmente me enfrenté a las cifras de mi contador, tuve que sentarme y respirar hondo. 18 millones de euros. 18 millones que ella desconocía por completo. 18 millones que habían crecido mientras ella me engañaba con un tipo que no podía deletrear ciberseguridad sin ayuda de un corrector automático. La petición de divorcio llegó un domingo por la mañana. Ella con su batido verde de espinacas y manzana, yo con mi café negro de siempre.
Se sentó frente a mí en la cocina, cruzó las piernas con estudiada elegancia y soltó la frase que probablemente había ensayado frente al espejo. Creo que los dos sabemos que esto ya no funciona, Javier. Es mejor terminar ahora, como adultos, sin dramas. Asentí en silencio. Tomé un sorbo de café, dije. De acuerdo. Vi cómo su sonrisa vacilaba por una fracción de segundo. Esperaba súplicas, reproches, preguntas sobre qué había hecho mal. En su guión mental, yo debía derrumbarme, quizás llorar, definitivamente rogar. Mi calma la descolocó, pero su ego lo interpretó como resignación, como aceptación de que ella había ganado y yo había perdido. Me alegra que lo entiendas, dijo, recuperando rápidamente su compostura. Podemos hacer esto de forma civilizada, sin abogados agresivos ni batallas feas. Como tú digas, respondí, y seguí leyendo el periódico. Las semanas que siguieron fueron un espectáculo digno de un reality show. Sofía comenzó a celebrar su liberación en redes sociales con un descaro que rozaba lo obsceno. Copas de vino caras en restaurantes de moda. Cenas con amigas, donde todas brindaban por los nuevos comienzos. Fotografías en las que aparecía radiante, con un brazo masculino apenas visible en el encuadre, lo suficientemente presente para insinuar, lo suficientemente oculto para mantener la intriga. Marcos la recogía 2 calles más abajo de casa. Pensaban que yo no lo sabía, pero las cámaras de seguridad que había instalado meses atrás, justificadas como medida de protección del barrio, capturaban cada encuentro. No porque necesitara las imágenes, simplemente porque me gustaba tener todos los datos, siempre me gustó tener todos los datos. Yo mantuve mi rutina sin alteraciones. Trabajo, gimnasio, supermercado, casa. Por las noches, reuniones virtuales con mi equipo, revisión de contratos, planificación de expansión. Sofía interpretó mi tranquilidad como derrota, como un hombre que había aceptado su mediocridad y se resignaba a verla volar hacia algo mejor. Mi abogado, un hombre de 60 años llamado Fernando Ruiz, con voz de barítono y mirada de cirujano, me había aconsejado mantener el perfil bajo. Deja que se confíe, me dijo mientras revisábamos los documentos en su despacho de paredes forradas en madera oscura. La gente subestima el silencio. Creen que quien calla es porque no tiene nada que decir. Nunca se les ocurre que quien calla puede estar afilando el cuchillo. La fecha de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Un jueves de noviembre, cielo gris, temperatura descendiendo. Sofía se preparó como para una premiere de cine vestido azul marino entallado que marcaba cada curva, tacones de 10 centímetros que resonaban con autoridad, maquillaje impecable que le había tomado 2 horas perfeccionar. La vi salir de casa aquella mañana, todavía vivíamos bajo el mismo techo por recomendación legal, y casi sentí lástima. Casi. El juzgado olía a aire acondicionado viejo y a perfume caro. Una combinación extraña que se me quedó grabada en la memoria como el olor del triunfo anticipado. Sofía entró en la sala como si fuera una pasarela, con esa seguridad que solo da la certeza absoluta de victoria. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol con un ritmo hipnótico. Tac, tac, tac. Cada paso una declaración de guerra ya ganada. Me miró desde el otro extremo de la sala y me guiñó un ojo. Un guiño, como si compartiéramos algún secreto divertido. Como si esto fuera una anécdota graciosa que contaríamos en el futuro. Su abogada, una mujer de 40 y tantos años con traje de Armani y maletín de Louis Vuitton, le susurró algo al oído. Sofía sintió con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Yo me senté junto a Fernando sin decir palabra. Él revisaba sus papeles con movimientos lentos, casi perezosos. Una carpeta marrón reposaba sobre la mesa frente a nosotros, gruesa, pesada, llena de verdades que aún dormían. Tranquilo, murmuró Fernando sin mirarme. El que calla, observa. El que observa, aprende. El que aprende, gana. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Un hombre de unos 65 años, cabello gris peinado hacia atrás, gafas de montura metálica, expresión de quien ha visto demasiados matrimonios desmoronarse. Se sentó, nos indicó que hiciéramos lo mismo y abrió el expediente con un suspiro que sonó a cansancio acumulado de décadas. Procedamos, dijo con voz monótona. La abogada de Sofía se levantó con la teatralidad de una actriz experimentada. Su señoría, mi clienta, solicita una división equitativa de los bienes matrimoniales. Durante 8 años, la señora Vega ha sido una esposa devota que ha apoyado la carrera de su marido, sacrificando sus propias ambiciones profesionales por el bienestar del hogar. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no sonreír.
Sofía trabajaba 3 días a la semana en una boutique de ropa que su amiga había abierto más como hobby que como negocio real. Ambiciones profesionales. La frase era casi poética en su hipocresía. Además, continuó la abogada con voz cada vez más firme. Tenemos razones para creer que el señor Muñoz ha estado ocultando activos. Su salario declarado como técnico informático no coincide con ciertos patrones de gasto que hemos podido documentar. Esto captó la atención del juez, que alzó la mirada por encima de sus gafas. ¿Qué tipo de patrones? La abogada de Sofía sonrió como si acabara de sacar un as de la manga. Desplegó varios documentos sobre la mesa, transferencias inexplicables, movimientos bancarios que no cuadran con sus ingresos oficiales. Mi clienta tiene derecho a conocer la verdadera situación financiera de su esposo. Fernando se levantó con la parsimonia de un felino que acaba de detectar a su presa. No dijo nada de inmediato. Simplemente abrió su carpeta marrón y extrajo un documento. Uno solo. Lo colocó sobre la mesa del juez con un movimiento tan suave que apenas hizo ruido. Su señoría, dijo Fernando con esa voz de barítono que podía llenar una catedral, mi cliente no ha ocultado absolutamente nada. De hecho, aquí tiene la documentación completa de sus activos empresariales. El juez tomó el documento, comenzó a leer. Sus cejas se alzaron, luego se fruncieron, después volvieron a alzarse. Miró a Fernando, luego a mí, luego de nuevo al papel. Ajustó sus gafas como si necesitara confirmar que lo que estaba leyendo era real. Esto dice que comenzó el juez, pero se detuvo. Volvió a leer. El silencio en la sala se volvió denso, casi sólido. Podía oír la respiración de Sofía desde el otro lado, corta, ansiosa, todavía confiada, pero empezando a presentir que algo no iba según el plan. Esto dice, repitió el juez, ahora con voz más clara, que el señor Muñoz es propietario único de Muñoz Systems S.L., una empresa de ciberseguridad fundada en 2017. 2017. Un año antes de nuestra boda. Y según la documentación aquí presente, continuó el juez, su voz ahora llenando cada rincón de la sala. Esta empresa tiene un patrimonio neto certificado de 122 millones de euros. El mundo se detuvo. No fue una detención dramática como en las películas, con música épica y cámara lenta. Fue algo más visceral, más real. Vi cómo la sonrisa de Sofía moría en sus labios como una flor marchitándose en tiempo acelerado. Sus pupilas se dilataron hasta convertirse en pozos negros. Las manos, que hasta ese momento habían reposado con elegancia sobre la mesa, comenzaron a temblar. Primero apenas perceptiblemente, luego de forma evidente. Su abogada giró la cabeza hacia ella con una expresión que mezclaba incredulidad y furia contenida. 122 millones, susurró, pero en el silencio absoluto de la sala sonó como un grito. Sofía no respondió. No podía. Por primera vez en años, quizás por primera vez desde que la conocía, se había quedado completamente muda. Su boca se abrió, se cerró, volvió a abrirse, como un pez fuera del agua buscando oxígeno que no llegaba. El juez continuó leyendo, ajeno al colapso emocional que se desarrollaba ante él, o quizás no ajeno, quizás disfrutándolo en silencio como probablemente disfrutaba cada vez que la justicia, esa entidad caprichosa y esquiva, decidía hacer su trabajo correctamente. La empresa fue creada antes del matrimonio, leyó el juez en voz alta. Las cuentas están completamente separadas de las finanzas matrimoniales. No hay registros de contribuciones por parte de la señora Vega al desarrollo o crecimiento del negocio. Además, existe un acuerdo prenupcial firmado en enero de 2018 que establece claramente la separación de bienes empresariales previos al matrimonio. Ah, sí, el acuerdo prenupcial. Sofía lo había firmado sin leerlo, entre risas y copas de champán, en la notaría del padre de Fernando. Solo es un formalismo, le había dicho yo entonces. Por si acaso. Ella había firmado sin siquiera mirarlo, demasiado ocupada enviando mensajes a sus amigas sobre el vestido de novia que había encargado. Basándome en esta documentación, continuó el juez, su voz ahora firme y definitiva como un martillo cayendo, y en ausencia de evidencia que demuestre contribución directa de la señora Vega a los activos empresariales del señor Muñoz, dicto que los bienes a dividir se limitarán a aquellos adquiridos conjuntamente durante el matrimonio. Fernando sacó otro documento. Este ya lo conocía. Lo habíamos repasado 3 veces la noche anterior. Su señoría, los bienes adquiridos conjuntamente consisten en una cuenta bancaria compartida con un saldo actual de 24.000 euros y un vehículo Audi A3 del año 2020,
actualmente valorado en 18.000 euros, registrado a nombre de la señora Vega. El juez asintió. Entonces la división es simple. La señora Vega recibirá la mitad de la cuenta compartida, 12.000 euros, y conservará el vehículo que ya está a su nombre. El señor Muñoz recibirá los otros 12.000 euros de la cuenta compartida. Ambas partes conservarán sus bienes personales y empresariales respectivos. 12.000 euros, de 122 millones, 12.000 miserables euros. Sofía finalmente encontró su voz, aunque salió como un chillido estrangulado. Esto no puede ser. Estuvimos casados 8 años. 8 años de mi vida. El juez la miró con esa expresión de paciencia agotada que desarrollan los funcionarios judiciales después de décadas lidiando con el drama humano. Señora Vega, la ley es clara. Los bienes previos al matrimonio, especialmente aquellos establecidos en un acuerdo prenupcial válido, no entran en la división de activos matrimoniales. Si su abogada desea apelar, está en su derecho, pero le adelanto que el caso es sólido. La abogada de Sofía revisaba frenéticamente los documentos, buscando algún resquicio, algún error, alguna línea borrosa que pudiera explotar. No encontraría nada. Fernando y yo habíamos pasado 3 meses asegurándonos de que cada papel estuviera en orden, cada fecha correcta, cada firma verificada. Pero él, Sofía se giró hacia mí, sus ojos ahora vidriosos. Él siempre fue un simple técnico. Yo no sabía. Nunca me dijo nada. Fernando se levantó, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Mi cliente no tenía obligación legal de revelar sus actividades empresariales privadas, establecidas antes del matrimonio y mantenidas completamente separadas de las finanzas conyugales. La falta de comunicación dentro de un matrimonio no constituye base legal para reclamaciones patrimoniales. El juez golpeó su mazo, una vez, seco, definitivo. Así queda establecido. Se declara disuelto el matrimonio entre Javier Muñoz García y Sofía Vega Ruiz. La división de bienes queda establecida según lo dictaminado. Caso cerrado. Sofía se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás, con un estruendo eco en la sala. Sus tacones, que habían entrado resonando con confianza, ahora sonaban huecos, desesperados, mientras salía de la sala casi corriendo. Su abogada la siguió, maleta en mano, probablemente ya calculando cómo cobrar sus honorarios de un cliente que acababa de descubrir que era mucho menos rica de lo que pensaba. Fernando recogió sus papeles con la misma parsimonia con la que los había sacado. Bien jugado, murmuró, aunque debo admitir que nunca había visto a alguien mantener un secreto así durante tanto tiempo. 122 millones. Impresionante. 124, lo corregí en voz baja. Las cifras del informe tienen 2 meses. Hemos cerrado 3 contratos nuevos desde entonces. Fernando soltó una carcajada corta, casi un ladrido. Aún mejor. Vamos a celebrar con un whisky. Tú invitas, claramente. Salimos del juzgado hacia una tarde nublada que amenazaba lluvia. El aire olía a asfalto mojado y a esos nubarrones grises que presagian tormenta. En la acera, a unos 20 metros de distancia, había Sofía. Estaba sola, mirando su teléfono con expresión perdida, sin rumbo, sin plan. Marcos no había venido a recogerla. Sus amigas tampoco estaban allí para las fotografías triunfales que probablemente había planeado subir a Instagram. La observé en silencio mientras encendía un cigarrillo. Hacía años que no fumaba, pero ese día me pareció apropiado. Fernando se despidió con un apretón de manos y una sonrisa de tiburón satisfecho, dejándome solo en ese momento de victoria silenciosa. Sofía levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era solo sorpresa o ira. Era el reconocimiento doloroso de que había subestimado completamente a alguien, que había jugado una partida creyendo que conocía todas las piezas del tablero, solo para descubrir que su oponente tenía un ejército entero escondido esperando el momento exacto. No dije nada. No había nada que decir. Di una calada a mi cigarrillo y caminé hacia mi coche. No el viejo Seat León que ella conocía, ese que había vendido 2 meses atrás. Un Mercedes clase S en negro que había comprado con el efectivo de una bonificación reciente y que había mantenido estacionado en el garaje de mi verdadero hogar. Porque ese era el otro secreto. Durante los últimos 2 años, mientras Sofía pensaba que yo pasaba noches trabajando en mi aburrido empleo, yo había estado durmiendo cada vez más frecuentemente en un ático en el centro de la ciudad. 200 metros cuadrados con vistas panorámicas, ventanales del suelo al techo, muebles que costaban más que el coche de Sofía,
mi refugio, mi verdadero hogar. Conduje hacia allí mientras la lluvia comenzaba a caer, gotas gruesas que golpeaban el parabrisas con ritmo irregular. Por primera vez en años, no sentí ese peso en el pecho que me acompañaba cada noche al llegar a casa. Ese peso de compartir espacio con alguien que te desprecia, que te traiciona, que te subestima tanto que ni siquiera se molesta en ocultar bien sus mentiras. La verdadera venganza no necesita ser estridente, no necesita gritos, ni dramas, ni confrontaciones violentas. A veces, la verdadera venganza es simplemente permitir que alguien se ahogue en el mar que ellos mismos cavaron, mientras tú observas desde la orilla, seco y seguro. El ático estaba en silencio cuando entré, un silencio diferente al que había conocido durante años. No era el silencio tenso de dos personas que se ignoran deliberadamente. Era un silencio limpio, casi sagrado, el tipo de silencio que te abraza en lugar de asfixiarte. Dejé las llaves sobre la consola de entrada, una pieza de nogal italiano que me había costado 8.000 euros y que valía cada céntimo, y caminé descalzo sobre el suelo de mármol blanco hasta los ventanales. La ciudad se extendía ante mí como un tapiz de luces que comenzaban a encenderse con la llegada del crepúsculo. Desde el piso 23, los problemas de la gente parecían pequeños, manejables, lejanos. Me serví 3 dedos de Macallan de 30 años en un vaso de cristal tallado. El líquido ambarino capturó la luz de la lámpara de pie y la transformó en oro líquido. Di un sorbo. El whisky quemaba perfectamente, con ese ardor que te recuerda que estás vivo, que has ganado, que el dolor tiene fecha de caducidad, pero la victoria es para siempre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Fernando: enhorabuena, campeón. Hacía años que no veía una victoria tan limpia. El lunes celebramos con una cena que tú pagas, obviamente. Le respondí con un emoji de whisky. Ni siquiera yo sabía que usaba emojis hasta ese momento. Más mensajes. Miguel, mi director de operaciones. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Mi directora financiera, espero que hayas aplastado a esa bruja. Nadie que te conozca realmente puede dudar de tu integridad. Respuestas cortas, agradecimientos breves. No necesitaba compartir los detalles. La victoria privada es siempre más dulce que la pública. Abrí la puerta del balcón y salí al aire frío de noviembre. La lluvia había cesado, pero el aire todavía olía a humedad y a posibilidades. Encendí otro cigarrillo, definitivamente un mal hábito que debía abandonar de nuevo, y dejé que el humo se mezclara con mi aliento visible en el aire helado. Pensé en Sofía. No con rabia, no con satisfacción sádica, solo con una especie de curiosidad clínica, como quien observa un experimento social fascinante. ¿Qué haría ahora? Correría a brazos de Marcos, el entrenador personal con pectorales de gimnasio y cuenta bancaria de estudiante universitario. Llamaría a sus amigas para una sesión de terapia grupal regada con vino barato y reproches contra el universo injusto. La pregunta real era cuánto tardaría en entender realmente lo que había perdido. No el dinero. El dinero era solo un número, por muy grande que fuera. Lo que había perdido era la posibilidad de haber construido algo genuino con alguien que resultó ser mucho más de lo que ella imaginaba. Había apostado por el caballo equivocado mientras el semental estaba en su propia cuadra. Mi teléfono sonó, número desconocido. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Sí? Silencio, respiración cortada. Luego su voz, quebrada de una forma que nunca le había escuchado. Javier, necesitamos hablar. No, Sofía, no necesitamos nada. El juez ya habló por nosotros. Por favor, solo 5 minutos. Yo, no entiendo. ¿Cómo pudiste ocultarme todo esto? La pregunta era tan absurda que casi me hizo reír. ¿Ocultarte? No te oculté nada. Simplemente nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupada con tu entrenador personal como para interesarte en lo que yo hacía después de medianoche. El silencio que siguió fue largo y pesado. ¿Sabías lo de Marcos?, dijo finalmente. No era una pregunta. Desde marzo, un martes, olvidaste cerrar tu sesión en la tablet. Otro silencio. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Para qué? Ya habías tomado tu decisión. Yo simplemente tomé la mía. Podríamos haberlo arreglado. Podríamos haber ido a terapia, hablar, intentar. Ahora sí me reí. Una risa corta, seca, sin humor. Sofía, me engañaste con un tipo que escribe haber separado y haber junto. No hay terapia en el mundo que arregle el desprecio. Y tú me despreciabas. Quizás no al principio, pero al final, definitivamente. Cada mirada, cada comentario sobre mi trabajo aburrido, cada vez que te burlabas de mi predictibilidad, me despreciabas y pensabas que eras demasiado lista como para que yo me diera cuenta.
Yo no, yo nunca. Sí lo hacías. Y está bien, la gente cambia, los sentimientos mueren. No te culpo por dejar de amarme. Te culpo por no tener el coraje de irte antes, por quedarte mientras buscabas algo mejor, por tratarme como un mueble viejo que todavía funciona pero que ya estás planeando reemplazar. Escuché algo que podría haber sido un sollozo. ¿Y ahora qué? Te quedas ahí arriba en tu ático secreto contando tu dinero, Mientras tú qué, Sofía? Mientras sufres las consecuencias de tus decisiones, bienvenida al mundo adulto. Apostaste, perdiste. Así funcionan las cosas. Podría haber sido nuestra fortuna. Podríamos haber sido felices. Si me hubieras dado una oportunidad. Te di 8 años de oportunidades. No las aprovechaste. Elegiste a Marcos. Disfrútalo. Estoy seguro de que sus conversaciones sobre proteína whey y rutinas de cardio te mantendrán fascinada durante años. Colgué. Bloqueé el número. Apagué el teléfono. El humo del cigarrillo se elevaba en espirales perezosas hacia el cielo oscuro. En algún lugar de la ciudad, Sofía estaba probablemente llorando, maldiciendo, quizás ya llamando a Marcos para que viniera a consolarla con frases hechas y abdominales marcados. No me importaba. Esa noche dormí en mi cama de 2 metros, entre sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, en un colchón que costaba más que 3 meses de alquiler en un piso promedio. Dormí profundamente por primera vez en años, sin despertarme a las 3 de la madrugada, preguntándome dónde estaría ella realmente, con quién estaría realmente, qué mentiras me estaría contando realmente. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Trabajo, reuniones, videoconferencias con clientes en 3 continentes diferentes. La vida de un empresario exitoso no se detiene porque tu exesposa esté teniendo una crisis existencial. El mundo sigue girando, los contratos siguen llegando, el dinero sigue multiplicándose. 3 semanas después del divorcio, mi nombre apareció en un artículo del Mundo Económico. Javier Muñoz, el genio anónimo de la ciberseguridad española. Fotografía mía en el balcón del ático. Traje gris oscuro, ciudad de fondo. El periodista había hecho un trabajo exhaustivo, detallando el crecimiento meteórico de Muñoz Systems, nuestros principales clientes bancos, hospitales, empresas de telecomunicaciones y proyecciones de crecimiento que incluso a mí me parecían optimistas. El señor Muñoz es un caso único en el panorama empresarial español, había escrito el periodista. Un hombre que construyó un imperio en las sombras, sin buscar reflectores ni reconocimiento público, movido únicamente por la excelencia técnica y la visión estratégica. Miguel me envió la portada de la revista con un mensaje. Ya era hora de que el mundo supiera quién eres realmente. Ana comentó, prepárate para las invitaciones. Todo el mundo va a querer un pedazo de ti ahora. Tenía razón. Las invitaciones empezaron a llegar como avalancha. Conferencias tecnológicas en Barcelona, Madrid, Londres, podcasts especializados en emprendimiento, programas de televisión donde empresarios exitosos compartían sus secretos del éxito. Rechacé el 90%. Acepté solo aquellas que podían aportar valor real a mi empresa o conectarme con personas interesantes. Fue en una de esas conferencias donde conocí a Elena. Era marzo, casi 5 meses después del divorcio. Un evento en Valencia sobre transformación digital en el sector financiero. Yo acababa de dar una charla sobre protección de datos en la era post-pandemia cuando ella se acercó durante el cóctel. No corrió, no se abrió paso empujando gente. Simplemente caminó con esa tranquilidad que tienen las personas que no necesitan demostrar nada. Interesante ponencia, dijo mientras tomaba una copa de vino blanco de la bandeja de un camarero. Aunque discrepo con tu punto sobre la encriptación de múltiples capas en operaciones de bajo riesgo, a veces la seguridad excesiva es tan paralizante como la inseguridad. Me quedé mirándola un segundo más de lo cortés. No porque fuera hermosa, aunque lo era, de esa forma serena que mejora con la edad en lugar de desvanecerse. Era algo en sus ojos, inteligencia, curiosidad genuina y algo más que no podía identificar inmediatamente. Elena Sánchez se presentó extendiendo la mano, directora de operaciones en Iberian Trust. Y antes de que lo preguntes, no estoy aquí para venderte nada ni para pedirte una cita. Solo me gustan los debates intelectuales honestos. Estrechamos manos. Las suyas eran firmes, cálidas, sin ese apretón exagerado que algunas mujeres usan para demostrar que pueden ser tan duras como cualquier hombre. Javier Muñoz. Y aprecio la franqueza. Defiendo mi posición sobre la encriptación, pero estoy abierto a argumentos sólidos.
Lo que siguió fue una conversación de 40 minutos sobre ciberseguridad, filosofía empresarial y eventualmente sobre literatura, viajes y esa extraña condición humana que nos hace construir muros cuando más necesitamos puentes. Ella había leído a Camus, yo también. Discutimos sobre el extranjero durante 10 minutos con una pasión que hizo que varias personas nos miraran con curiosidad. ¿Cenamos?, pregunté finalmente, sorprendiéndome a mí mismo. 5 meses siendo oficialmente soltero y no había tenido ni un solo impulso romántico hasta ese momento. Pensaba que nunca lo pedirías, respondió con una sonrisa que no tenía nada de calculado, pero que conste que pago mi parte. No soy de esas que esperan que los millonarios les financien el atún rojo. Cenamos en un restaurante pequeño en el barrio del Carmen. Nada pretencioso, sin manteles blancos almidonados ni velas innecesarias. Comida honesta, conversación mejor. Ella me habló de su divorcio 3 años atrás, un matrimonio que había muerto de inanición, sin dramas pero sin chispa, hijos ya adultos, una vida reconfigurada desde cero a los 42 años. ¿Y tú?, preguntó mientras compartíamos un postre que ninguno de los dos había pedido, pero que ambos estábamos disfrutando. Leo las noticias. El empresario misterioso recién divorciado. Debe haber una historia ahí, le conté. No todo, no los detalles sórdidos, pero sí lo esencial. Un matrimonio que era mentira, una traición descubierta en silencio, una venganza servida fría en una sala de juzgado. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer esos lugares comunes que la gente suelta cuando no sabe qué decir. Debió doler, dijo finalmente, no el divorcio. El descubrir que la persona con la que compartías la vida te despreciaba tanto que ni siquiera se molestó en ocultar bien su engaño. Dolió, admití, pero el dolor tiene fecha de caducidad. La dignidad recuperada, no. A eso brindo, dijo alzando su copa. Brindamos. El vino sabía a nuevos comienzos. No hubo beso esa noche, ni promesas, ni intercambio de números con coqueteo forzado. Solo un. Fue un placer conocerte, Javier Muñoz, y el placer fue mío, Elena Sánchez. Nos despedimos en la puerta del restaurante y cada uno tomó su camino. 3 días después me escribió. Un mensaje simple. Conferencia de blockchain en Madrid el mes que viene. ¿Te apetece otro debate intelectual seguido de atún rojo que yo pago? Respondí, solo si me dejas pagar el vino. Así comenzó algo que no tenía nombre, ni etiqueta, ni expectativas. Solo 2 personas que habían sobrevivido a matrimonios muertos y que habían decidido que merecían algo mejor que conformarse con la mediocridad envuelta en promesas vacías. Los meses pasaron con esa velocidad extraña que tiene el tiempo cuando finalmente estás viviendo en lugar de simplemente sobreviviendo. La primavera llegó a la ciudad con su explosión de color y ese olor a tierra mojada que promete renovación. Los árboles del paseo bajo mi ático florecieron, llenando el aire de ese perfume dulzón que siempre me había gustado, pero que nunca había tenido tiempo de apreciar realmente. Muñoz Systems seguía creciendo. Habíamos abierto oficinas en Londres y Ámsterdam. El equipo había crecido a 120 empleados. Los contratos llegaban más rápido de lo que podíamos procesarlos. Miguel bromeaba diciendo que nuestro problema ya no era encontrar clientes, sino elegir con cuáles queríamos trabajar. Un problema excelente para tener. Elena y yo nos veíamos cuando las agendas lo permitían. No vivíamos juntos. No habíamos definido nuestra relación con etiquetas estúpidas. Simplemente disfrutábamos de la compañía del otro, sin la urgencia neurótica de convertirlo en algo más grande de lo que necesitaba ser. Cenábamos, conversábamos. A veces pasábamos el fin de semana en alguna casa rural perdida donde el wifi era terrible y las conversaciones eran excelentes. Me gusta esto, me dijo una tarde mientras caminábamos por un viñedo en La Rioja. Había llovido por la mañana y el suelo olía a uvas maduras y tierra fértil. Me gusta que no intentes impresionarme con tu dinero, que no me llenes de regalos caros como si necesitara ser comprada, que simplemente seas. He aprendido que las cosas que valen la pena no se pueden comprar, respondí, y que las personas que merecen tu tiempo no necesitan ser impresionadas, solo necesitan ser vistas. Ella se detuvo y me miró con esos ojos que parecían poder leer párrafos enteros en una sola mirada. Ella te hizo mucho daño, ¿verdad? Ella me enseñó mucho, corregí. Hay una diferencia. El daño implica que sigo sangrando. La enseñanza implica que he cicatrizado más fuerte. Elena asintió y seguimos caminando.
No dijo nada más sobre el tema. No necesitaba hacerlo. Esa era otra de las cosas que apreciaba de ella. Sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo pesado. Fue en junio cuando recibí una llamada inesperada. Un número que no reconocía, pero con un prefijo local. Dudé antes de contestar. Las llamadas desconocidas rara vez traían buenas noticias. ¿Javier Muñoz?, preguntó una voz femenina que no reconocí de inmediato. El mismo. ¿Con quién hablo? Carmen. Carmen Molina. Amiga de Sofía. Bueno, ex amiga ahora, supongo. Carmen. La recordaba vagamente, una de las del séquito de amigas que aparecían en las fotografías de Instagram con copas de vino y sonrisas plásticas. ¿Qué puedo hacer por ti, Carmen? Hubo una pausa larga. Mira, sé que no tengo ningún derecho a llamarte, y probablemente me digas que me vaya al infierno, lo cual sería totalmente justo. Pero pensé que deberías saber. Sofía no está bien. Sentí algo en el pecho. No era preocupación exactamente. Era más como una curiosidad clínica mezclada con un residuo de lo que alguna vez fue afecto. Define no está bien. Tuvo que vender el coche. Se mudó a un apartamento en Vallecas. Trabaja en un call center porque la boutique cerró hace 2 meses. Marcos la dejó en marzo, obviamente, cuando se dio cuenta de que ella no iba a ser su boleto a la buena vida. Ella está destruida, Javier. Y me llamas ¿por qué? Porque pensé que querrías saberlo. Porque a pesar de todo estuvisteis casados 8 años. Porque quizás todavía te importa aunque finjas que no. La pregunta flotó en el aire entre nosotros como humo de un cigarrillo apagado hace tiempo. ¿Me importaba? Busqué dentro de mí, esperando encontrar satisfacción maliciosa o algún destello de victoria sádica. No encontré nada de eso. Solo una especie de indiferencia serena, como cuando piensas en alguien que conociste hace décadas y cuyo rostro apenas recuerdas. Carmen, aprecio que me informes, pero Sofía tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. No puedo cargar con las consecuencias de las suyas, así como ella no cargó con las de las mías cuando me traicionaba cada noche con mensajes a su entrenador personal. La vida continúa, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Cada uno elige su dirección. ¿Así de frío eres ahora? No es frialdad, Carmen, es supervivencia. Durante años me dejé consumir por un matrimonio muerto. Me negué a ver lo evidente porque tenía miedo de estar solo. Sofía me enseñó que hay cosas peores que la soledad. La traición disfrazada de amor, y no. Así que no voy a rescatarla. No voy a sentirme culpable por haber construido algo mientras ella destruía lo poco que teníamos. Cada uno cosecha lo que siembra. Carmen suspiró. Supongo que tienes razón. Solo pensé, no sé qué pensé, que quizás habría algo de compasión todavía. La compasión y la responsabilidad son cosas diferentes. Le deseo lo mejor, genuinamente. Espero que encuentre su camino y construya algo significativo. Y no, pinisas hami no maminglas en mí, ni como si valor was a lording. Algunos putzen se queman, se combaten zanetsi bien dientes eraver. Colgué y que me ni mi teléfono de agvord. No sentí triunfo. No sentí pena. Solo sentí el peso de un capítulo definitivamente cerrado, encuadernado y guardado en un estante al que nunca volvería a acceder. Le conté a Elena esa noche durante una cena en mi ático. Había cocinado ella, algo que hacía con una habilidad sorprendente para alguien que dirigía operaciones de una empresa financiera. Risotto de setas. Perfecto al dente, cremoso sin ser pesado. ¿Y cómo te hace sentir?, preguntó mientras servía vino blanco en nuestras copas. Nada, respondí honestamente. Y eso es lo más extraño. Esperaba sentir algo, satisfacción, culpa, tristeza, pero no hay nada. Es como si me hablaran de alguien que conocí en una vida anterior. Reconozco la historia, pero no me reconozco en ella. Elena asintió pensativa. Es porque has seguido adelante de verdad. No es que hayas superado la traición fingiendo que no importa. Es que has construido algo tan sólido en tu presente que el pasado simplemente perdió peso. Ya no ocupa espacio en tu cabeza porque ese espacio está lleno de cosas mejores. Cosas mejores como risotto perfectamente cocinado y conversaciones que no requieren subtítulos, dije levantando mi copa. Ella sonrió y brindamos. El cristal tintineó con ese sonido limpio que solo el cristal de calidad produce. Bebimos en silencio confortable, ese tipo de silencio que solo existe entre personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras vacías. Julio llegó con su calor brutal. La ciudad se vació como siempre, todos huyendo hacia playas y pueblos donde el aire acondicionado era opcional
y el ritmo de vida se medía en siestas y cervezas frías. Elena tenía que viajar a Nueva York por trabajo. Yo tenía una serie de reuniones en Berlín. Nos despedimos en el aeropuerto con un beso que sabía a café y a promesas sin urgencia. No desaparezcas mientras estoy fuera, dijo ella con esa sonrisa que había aprendido a esperar como se espera el amanecer. ¿Y perderme en nuestros debates sobre Camus? Jamás, respondí. Berlín fue productivo. Cerré 2 contratos grandes con empresas alemanas que querían expandirse al mercado español. Conocí gente interesante. Di una charla en una universidad técnica donde los estudiantes me miraban como si fuera algún tipo de oráculo tecnológico. Me sentí viejo y joven al mismo tiempo. Viejo por la experiencia acumulada, joven por el camino que aún quedaba por recorrer. Fue durante el vuelo de regreso cuando sucedió. Estaba sentado en clase business, revisando unos contratos en mi laptop, cuando una azafata se acercó con esa sonrisa profesional que usan cuando van a pedirte algo incómodo. Disculpe, señor Muñoz. Hay una pasajera en turista que dice conocerle. Pregunta si podría hablar con usted un momento. Sé que es irregular, pero ella insistió. El corazón me dio un vuelco. Ya sabía quién era antes de que la azafata terminara la frase. ¿Y cómo se llama la pasajera? Sofía Vega. Por supuesto. El universo tenía un sentido del humor retorcido. De todas las personas, en todos los vuelos, en todas las ciudades del mundo. Dígale que estoy ocupado con trabajo urgente. Pero gracias por preguntar. La azafata sintió con alivio obvio y se retiró. Volví a mi laptop, pero las palabras en la pantalla ya no tenían sentido. Las letras se movían como hormigas confusas. ¿Qué hacía Sofía en un vuelo de Berlín a Madrid? ¿Casualidad? ¿Coincidencia cósmica? ¿O había investigado mis movimientos? ¿Sabía que estaría en ese vuelo y había comprado un billete en turista porque era todo lo que podía permitirse? 20 minutos después, la azafata regresó. Esta vez traía una nota doblada en un papel blanco. Insistió en que le diera esto. Dijo que después no le molestaría más. Tomé la nota. La azafata se alejó rápidamente, claramente aliviada de terminar con su papel de mensajera incómoda. Desdoblé el papel. La letra era de Sofía, esa caligrafía redonda que alguna vez me había parecido encantadora. Javier, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo arruiné todo. Sé que probablemente me odias y tienes todo el derecho. Solo quiero que sepas que lo siento. No por el dinero, no por el divorcio, sino por no haberte visto realmente cuando estabas ahí, por haberte tratado como algo ordinario cuando eras extraordinario, por haber tirado a la basura algo real por algo que ni siquiera era verdadero. No espero perdón, solo quería que lo supieras, que alguien te vio finalmente y se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Te deseo lo mejor, de verdad. Leí la nota 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. No por sentimentalismo, no porque cambiara nada, sino porque representaba importante el reconocimiento, sino en mi ella de sí misma. El admitir que había fallado no como víctima, sino como arquitecta de su propia caída. No bajé a turista. No busqué un encuentro dramático entre las nubes. Algunos capítulos no necesitan epílogos elaborados. A veces una nota en un vuelo es suficiente. Un punto final que no necesita ser seguido de admiraciones ni interrogaciones. Solo un punto. Limpio. Definitivo. Final. Cuando el avión aterrizó en Madrid, esperé a que todos los pasajeros desembarcaran antes de levantarme. No por evitarla, sino porque los de clase business siempre tienen ese privilegio. Cuando finalmente salí a la terminal, la busqué entre la multitud sin realmente querer encontrarla. No la vi. Probablemente había corrido hacia la salida avergonzada, queriendo desaparecer en el anonimato de una ciudad que alguna vez fue suya y ahora era solo un escenario donde había interpretado el papel equivocado. Elena me esperaba en llegadas. No se lo había pedido. Simplemente está con jeans y una camiseta blanca simple, sin maquillaje elaborado ni poses estudiadas. Real, sólida, presente. ¿Buen viaje?, preguntó mientras caminábamos hacia el parking. Productivo, respondí, e inesperadamente revelador. ¿Quieres hablar de ello? Quizás más tarde. Ahora solo quiero llegar a casa, abrir una botella de ese Rioja que compramos en mayo y recordar por qué el presente siempre será más interesante que el pasado. Ella tomó mi mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos con esa naturalidad que solo existe cuando dos personas encajan sin forzar las piezas. Me parece un plan perfecto. Conducimos hacia el ático mientras el sol se ponía sobre Madrid.
pintando el cielo de naranjas y rosas que parecían salidos de una pintura impresionista. La ciudad se extendía ante nosotros, llena de historias que terminaban y comenzaban cada segundo. La mía estaba entre ellas. Una historia que había pasado de tragedia a triunfo, de traición a liberación, de ser invisible a ser finalmente visto. Y lo mejor de todo era que apenas estaba comenzando. El otoño llegó con su melancolía característica, esa sensación de cosas que terminan pero que prometen regresar transformadas. Las hojas de los árboles bajo mi ático comenzaron a cambiar de color, pasando del verde vibrante al amarillo dorado y al rojo intenso. Había algo poético en esa muerte temporal, en esa aceptación tranquila de que todo tiene su ciclo y su momento de caer para renacer. Muñoz Systems celebró su 10º aniversario en octubre, una década desde aquella noche en la que, cansado de arreglar routers ajenos, decidí que merecía construir algo propio. Una década de noches sin dormir, de código escrito en madrugadas silenciosas, de rechazos y pequeños triunfos que eventualmente se convirtieron en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Organizamos una cena en un restaurante con estrella Michelin para todo el equipo. 120 personas que habían apostado por una visión que comenzó en el diminuto escritorio de un hombre que su esposa consideraba mediocre. Fue Miguel quien propuso el brindis, alzando su copa de champán con esa sonrisa que había visto crecer desde los días en que éramos solo 4 personas trabajando desde un coworking mal iluminado. Por Javier, dijo con voz que llenó el salón privado. Por el hombre que nos demostró que la verdadera genialidad no hace ruido. Simplemente construye, día tras día, línea de código tras línea de código, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que has cambiado el mundo sin necesidad de gritar que lo estabas haciendo. Todos aplaudieron. Yo levanté mi copa en agradecimiento silencioso, incómodo con la atención como siempre. Elena, sentada a mi lado con un vestido negro simple que la hacía ver elegante sin esfuerzo, apretó mi mano bajo la mesa. Un gesto pequeño, privado, suyo y mío solamente. Discurso, gritó alguien desde el fondo. Otros se unieron al coro. Discurso, discurso. Me puse de pie con la reticencia de quien prefiere observar que protagonizar. No soy bueno con las palabras, comencé, lo cual era cierto. Soy mejor con los números, con el código, con los sistemas que tienen lógica y no requieren interpretación emocional. Pero si hay algo que he aprendido en esta década es que ningún imperio se construye solo. Cada persona en esta sala es parte de esto. Cada línea de código que escribieron, cada cliente que conquistaron, cada problema que resolvieron. Esto no es mi empresa, es nuestra empresa. Y el éxito no se mide solo en cifras bancarias, sino en el hecho de que 120 familias tienen estabilidad gracias a lo que construimos juntos. Así que gracias por creer, por construir, por estar aquí. El aplauso fue ensordecedor. Bebimos, comimos platos cuya preparación había tomado horas y cuyos nombres necesitaban traducción. Reímos con historias de los primeros días, cuando nuestro mayor cliente era una empresa de mensajería que nos pagaba en especies porque no tenían liquidez. Cuando nuestro servidor se cayó en medio de una presentación crucial y Miguel tuvo que improvisar una demostración usando su laptop personal mientras yo arreglaba el desastre desde el baño. ¿Alguna vez imaginaste esto? Me preguntó Elena en un momento tranquilo, mientras los demás bailaban al ritmo de música española que el DJ había comenzado a poner. ¿Todo esto? ¿La empresa, el éxito, esta vida? Imaginé la empresa, respondí honestamente. Imaginé el éxito en términos abstractos. Pero este momento específico, esta versión de mí sentado aquí contigo, mientras mi equipo celebra algo que construimos contra todas las probabilidades. No, esto no lo imaginé. Esto es mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Mejor que la venganza perfecta contra tu ex esposa? Preguntó con una sonrisa que quitaba cualquier aguijón a la pregunta. La venganza fue solo un capítulo, dije después de pensar un momento. Un capítulo necesario, quizás. Pero esto es el libro completo. Y resulta que el libro es mucho más interesante que ese único capítulo dramático. Bailamos. Yo, que nunca había sido bueno bailando. Ella, que se movía con esa gracia natural de quien no le importa la perfección sino el momento. La canción era algo de Alejandro Sanz, una de esas baladas que todos los españoles parecen conocer de memoria. No conocía la letra, pero no importaba. Lo importante era el momento, la conexión,
La certeza tranquila de que algunas cosas simplemente encajan sin necesidad de forzarlas. Fue 2 semanas después cuando sucedió el encuentro que había estado evitando inconscientemente durante meses. Un sábado por la tarde. Uno de esos sábados perfectos de noviembre, donde el sol todavía tiene algo de calor, pero el aire ya promete invierno. Elena y yo habíamos decidido caminar por el Retiro, algo que no hacía desde antes del matrimonio con Sofía. Compramos café para llevar en una pequeña cafetería cerca del parque, de esas que hacen el café como debe ser y no como experimento científico con leches vegetales de nombres impronunciables. Caminábamos entre árboles que ya habían perdido la mayoría de sus hojas, charlando sobre nada y todo al mismo tiempo. Ella me contaba sobre su hija que acababa de ser aceptada en un máster en Londres. Yo le hablaba de la nueva oficina que estábamos considerando abrir en Singapur. Conversación cotidiana, cómoda, real. Y entonces la vi. Estaba sentada en un banco cerca del estanque, sola, mirando el agua con esa expresión que tienen las personas cuando están físicamente presentes, pero mentalmente en otro lugar completamente diferente. Llevaba ropa que reconocí de años atrás, cuando todavía estábamos casados. Vaqueros desgastados. Una chaqueta de mezclilla que alguna vez había sido de moda, pero que ahora simplemente era vieja. Sin maquillaje, o quizás con tan poco que daba la impresión de ninguno. El cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado, ahora caía en ondas descuidadas sobre sus hombros. Sofía. Elena siguió mi mirada y entendió instantáneamente. No dijo nada, solo apretó mi mano en una pregunta silenciosa. ¿Quieres irte? ¿Quieres quedarte? ¿Qué necesitas? Está bien, murmuré. Solo es alguien que conocí en otra vida. Pero Sofía levantó la vista en ese momento preciso, con ese sexto sentido inexplicable que tienen las personas cuando están siendo observadas. Nuestras miradas se encontraron a través de los metros que nos separaban. Vi cómo sus ojos se abrían, cómo su cuerpo se tensaba, cómo calculaba rápidamente qué hacer, fingir que no me había visto, saludar, huir. Tomó la tercera opción más valiente, se puso de pie y caminó hacia nosotros. Mi primer instinto fue alejarme, proteger este momento perfecto de sábado por la tarde, de la intrusión de un pasado que ya no tenía lugar en mi presente. Pero algo en su manera de caminar, sin la arrogancia de antes, sin la confianza forzada, solo con una especie de resignación tranquila, me hizo quedarme. Se detuvo a un par de metros de distancia, una distancia segura, respetuosa. «Hola, Javier», dijo con voz que intentaba ser casual, pero que temblaba ligeramente en los bordes. «Sofía», respondí con un sentimiento neutral, «nixiyutamente hanti». Pesin. Orge muyena civilena en curiosidad evidente, pesin malisa no guyenti, all rambert. Soy sauda, aspuistorge orchibith. Ignorarte en un parque público parecería más raro que simplemente decir hola. Hola, dije de nuevo, porque no se me ocurría qué más decir. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Elena permanecía a mi lado, tranquila pero alerta, como un guardián silencioso que no necesita amenazar para hacerse sentir. Sofía se mordió el labio inferior, un gesto que reconocí de 1000 conversaciones difíciles durante nuestro matrimonio. «Te ves bien», dijo finalmente. «Feliz». «Me alegro. De verdad, gracias», respondí. Y luego, porque parecía lo correcto. «¿Cómo estás tú?» Ella soltó una risa corta que sonó más a tos que a humor. Sobreviviendo, trabajando, intentando reconstruir. Ya sabes, las cosas que haces cuando has destruido tu vida y tienes que empezar desde cero. Hizo una pausa. «Recibiste mi nota, en el avión». «¿La recibí? ¿Y qué? No sé. ¿Significó algo? ¿O simplemente la tiraste a la basura del aeropuerto?» «La guardé», admití. «No porque cambie nada, sino porque el reconocimiento es importante. Para ti, no para mí. Yo ya sabía quién era. Tú necesitabas descubrirlo. Me alegro de que lo haya sido alto». Sofía sintió lentamente, digiriendo mis palabras como medicina amarga pero necesaria. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de un momento. ¿Alguna vez hubo un momento en que podríamos haberlo arreglado? ¿O ya estaba todo perdido desde el principio? La pregunta flotó en el aire de noviembre como una hoja cayendo de un árbol, pesada, inevitable, requiriendo respuesta honesta. «Hubo momentos», dije finalmente, «antes de Marcos, antes de que la distancia se volviera un océano. Hubo momentos en los que si hubieras preguntado, si hubieras mostrado curiosidad real por lo que yo hacía, por quién era más allá del técnico aburrido que veías, quizás. Pero no lo hiciste. Y yo tampoco peleé por hacerte ver. Así que la culpa es compartida».
Tú dejaste de verme. Yo dejé de intentar ser visto. Esa combinación es venenosa. ¿Y ahora?, preguntó, sus ojos moviéndose de nuevo hacia Elena. ¿Es diferente? Elena habló por primera vez, su voz tranquila pero firme. Es diferente porque ambos elegimos ver. Cada día, activamente. No es perfecto, pero es real. Y esa es toda la diferencia del mundo. Sofía miró a Elena durante un largo momento, no con celos o resentimiento, sino con algo conocimiento. Como si viera en ella la versión de sí misma que nunca logró ser. Tienes suerte, le dijo a Elena. No porque esté con él, sino porque eres lo suficientemente inteligente como para saberlo. Lo sé, respondió Elena simplemente. Sofía se volvió hacia mí una última vez. No voy a pedirte perdón de nuevo. Ya lo hice. No voy a pedirte dinero o ayuda o una segunda oportunidad. No tengo derecho a nada de eso. Solo quiero que sepas que te equivocaste en algo. ¿En qué? Dijiste que te despreciaba. No era desprecio. Era miedo. Miedo de que fueras demasiado bueno para mí. Miedo de que algún día te dieras cuenta de que merecías algo mejor que una mujer que trabajaba 3 días a la semana en una boutique pretenciosa. Así que me adelanté. Te traté mal antes de que pudieras dejarme. Elegí a Marcos porque era seguro, porque era estúpido, porque con él nunca tendría que preocuparme de no ser suficiente. Pero resulta que no ser suficiente para alguien mediocre duele tanto como no ser suficiente para alguien extraordinario. Quizás más. No supe qué responder a eso. Era el tipo de verdad que llega demasiado tarde para cambiar algo, pero a tiempo para explicarlo todo. Espero que encuentres lo que buscas, dije finalmente. De verdad lo espero. Todos merecemos una segunda oportunidad de hacerlo bien. Incluso yo, dijo ella, y no era una pregunta. Incluso tú. Ella asintió. Una última mirada que contenía años de historia, de errores, de caminos que se bifurcaron y nunca volverían a encontrarse. Adiós, Javier, dijo, y luego, volviéndose hacia Elena, cuídalo. Es mejor de lo que parece, y ya parece bastante bueno. Lo haré, prometió Elena. Sofía se alejó entre los árboles del retiro, su figura haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer entre las sombras de un parque que alguna vez habíamos caminado juntos en días más felices, o en días que creíamos felices porque no conocíamos nada mejor. Elena y yo nos quedamos en silencio durante un rato largo. Finalmente, ella habló. ¿Estás bien? Sí, respondí, sorprendido de descubrir que era verdad. Más que bien, es extraño. Durante tanto tiempo la imaginé destruida, sufriendo, pagando por lo que hizo. Y ahora que la he visto realmente, siento satisfacción. Solo no. Y esa nada se siente increíblemente libre. Es porque yo no hago espacio de un Eleanor, ni chamal ni yo. Solo un recuerdo que se desvanece, como debería ser. Como debería ser, repetí. Seguimos caminando por el retiro mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. Hablamos de los planes para la cena, de la reunión que tenía Elena el lunes, de si deberíamos finalmente tomar esas vacaciones en Japón que habíamos estado posponiendo. Conversación normal. Vida normal. La mejor clase de normal que existe, aquella que has construido conscientemente después de haber sobrevivido a la tormenta. Esa noche, de vuelta en el ático, abrí la carpeta donde había guardado la nota que Sofía me había dado en el avión. La leí una última vez. Luego la rompí en pedazos pequeños y la dejé caer en la papelera. No con ira, no con dramatismo, simplemente como quien tira un recibo viejo que ya no necesita guardar. Elena me observaba desde el sofá con una copa de vino en la mano. ¿Te sientes mejor? No mejor. Solo. Más ligero. Gnatverspen waris der estes na fruge turispech nastishinien pi algam ing mudirokidormai. Mens aquí, dijo, palmien está spot junto a ella en el desfoz. Me senté. Es a subspium member. La ciudad brillaba con millones de luces que representaban millones de historias. Algunas tristes, algunas felices. La mayoría en algún punto intermedio, navegando las aguas turbias entre la desilusión y la esperanza. La nuestra era una de las felices. No perfecta, no sin complicaciones o desafíos, pero genuinamente, auténticamente feliz. Y eso, descubrí, era más de lo que la mayoría de la gente conseguía en toda una vida. El invierno llegó con su frialdad característica, transformando Madrid en una ciudad de cielos grises y mañanas heladas, donde el aliento se convertía en niebla visible. Diciembre trajo consigo esa melancolía festiva que siempre había encontrado extraña, la presión de ser feliz en fechas específicas, como si la felicidad genuina operara según un calendario comercial.
Pero ese año era diferente. Ese año, las luces navideñas que decoraban la Gran Vía no me parecían un recordatorio de expectativas no cumplidas, sino simplemente luces bonitas que hacían la ciudad más interesante. Perspectiva, descubrí, lo cambiaba todo. ¿Navidad en tu ático o en mi casa?, preguntó Elena mientras desayunábamos en una cafetería cerca de mi oficina. Era domingo por la mañana y habíamos decidido romper nuestra rutina habitual con un desayuno fuera, en uno de esos lugares pequeños donde el café sabe a café y no a experimento fallido de laboratorio. ¿Tu casa tiene hijos adultos que vienen de visita?, pregunté, conociendo la respuesta. Mi hija llega el 22 desde Londres, mi hijo el 23 desde Barcelona. Van a querer conocerte. He hablado mucho de ti. La idea de conocer a sus hijos me causó una ansiedad que no había sentido en años. No era miedo exactamente. Era más como la conciencia de que esto significaba algo, que estábamos cruzando un umbral invisible entre dos personas que disfrutan su compañía y algo más serio que requiere presentaciones familiares. ¿Y qué les has dicho exactamente?, pregunté, dando un sorbo a mi café, que de repente parecía necesitar más azúcar. Elena sonrió con esa tranquilidad que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente como para dejar de preocuparse por las cosas pequeñas. Les he dicho que eres inteligente, exitoso, que me haces reír, que me tratas como una igual y no como un trofeo o un proyecto de rescate, y que tienes una ex esposa que resultó ser bastante tonta al dejarte ir. Vaya recomendación, dije con una sonrisa que probablemente traicionaba mi nerviosismo. ¿Aceptas entonces? ¿Navidad con la familia Sánchez? Pensé en las navidades pasadas. Las últimas con Sofía habían sido ejercicios de actuación teatral, fingiendo alegría para las fotografías, mientras la distancia entre nosotros era tan palpable que podría haberse medido con instrumentos científicos. Las anteriores a eso, solitarias en mi ático, trabajando porque era más fácil que enfrentar la soledad autoimpuesta. Y las de mi niñez, vagos recuerdos de padres que trabajaban demasiado y comidas apresuradas entre turnos. Acepto, dije, pero adviérteles que no soy muy bueno con las conversaciones familiares triviales. Tiendo a hablar de ciberseguridad cuando me pongo nervioso. Perfecto. A mi hijo le encanta la tecnología. Tendréis mucho de qué hablar, mientras mi hija y yo preparamos la cena y nos burlamos de vosotros desde la cocina. Y así fue como, 20 días después, me encontré sentado en el salón de una casa acogedora en las afueras de Madrid, conversando con Andrés Sánchez, un ingeniero de software de 32 años, con el mismo sentido del humor seco que su madre. Mientras su hermana Laura, economista de 29 años, con la misma mirada penetrante de Elena, me hacía preguntas que parecían casuales, pero que claramente eran una evaluación encubierta. Entonces, dijo Laura, mientras picoteábamos aceitunas y almendras antes de la cena, ¿cómo es que un millonario de la ciberseguridad termina saliendo con nuestra madre? Me imagino que hay muchas mujeres más jóvenes esperando en fila. Elena, desde la cocina, gritó Laura, modera tu interrogatorio policial. Es una pregunta válida, respondí, apreciando su franqueza. Podría darte la respuesta políticamente correcta sobre cómo la edad es solo un número y la conexión intelectual importa más. Pero la verdad es más simple. Tu madre es la primera persona en años que me ve como Javier, no como el fundador de Muñoz Systems, o el millonario misterioso, o el ex marido vengativo. Solo Javier. Resulta que cuando pasas años siendo invisible o siendo visto por las razones equivocadas, encontrar a alguien que te ve correctamente es más valioso que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Laura me estudió durante un momento largo, sus ojos evaluándome con esa intensidad que probablemente la hacía excelente en su trabajo. Luego asintió. Buena respuesta. Apruebo provisionalmente esta relación. Andrés, tu veredicto. Andrés, que había estado absorto en su teléfono, levantó la vista. Cualquiera que pueda explicarme la arquitectura de microservicios sin condescendencia tiene mi aprobación. Además, mamá se ve feliz. No la había visto así desde antes del divorcio de papá. Eso es suficiente para mí. Elena apareció en ese momento con una bandeja de entrantes, su rostro ligeramente sonrojado por el calor de la cocina y probablemente por haber escuchado la conversación. ¿Ya terminaron de evaluarlo como si fuera un candidato a un puesto de trabajo? Por ahora, dijo Laura con una sonrisa que suavizaba sus palabras, pero me reservo el derecho a más preguntas después del vino. La cena fue sorprendentemente fácil.
Conversación fluida sobre todo y nada. Política sin acrimonia. Tecnología sin pedantería. Anécdotas familiares que me hacían sentir incluido en lugar de como un extraño observando desde fuera. Por primera vez en años entendí lo que significaba familia elegida. No aquella en la que naces, sino aquella que construyes con personas que deciden activamente incluirte en su círculo. Después de la cena, mientras Elena y Laura limpiaban la cocina entre risas y canciones navideñas que sonaban en el viejo equipo de música, Andrés y yo salimos al pequeño jardín trasero. El aire era helado pero limpio, y el cielo estaba sorprendentemente despejado para Madrid en diciembre. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Andrés mientras encendía un cigarrillo. Adelante, tu ex esposa, la que te engañó y luego se llevó la sorpresa de su vida en el juzgado. Todos leímos los artículos. Fue bastante público al final. Sí, dije simplemente, esperando la pregunta real. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo? ¿De no haberle dado una oportunidad de arreglarlo antes de llegar al divorcio? Era una buena pregunta. Una pregunta que me había hecho a mí mismo en noches de insomnio más veces de las que admitiría. No, respondí finalmente, porque darle una oportunidad habría requerido que ella quisiera una. Y ella no quería arreglar nuestro matrimonio. Quizás de identidad es posible. Mi único arrepentimiento es no haber terminado las cosas antes. En el momento más cuenta de que el respeto se ha perdido. Es un gran barcade. Hará todo el tiempo. Pero cuando el respeto se va, no hay nada que salvar. Solo cenizas pretendiendo ser fuego. Andrés asintió pensativamente. Papá y mamá se divorciaron porque el amor se murió, pero se respetaban hasta el final. Por eso el divorcio fue amistoso. Por eso todavía celebramos algunas cosas juntos como familia extendida. Me alegro de que mamá haya encontrado a alguien que entiende la diferencia. Yo también dije, y lo decía en serio. Dentro, escuché la risa de Elena mezclada con la de su hija. Un sonido cálido que llenaba espacios vacíos que ni siquiera sabía que tenía. Tu madre es extraordinaria, dije. Lo sé, respondió Andrés. Por eso somos tan protectores. Ya vio suficiente dolor con el divorcio de papá. No queremos verla sufrir de nuevo. No voy a hacerla sufrir, prometí. No porque sea perfecto o porque podamos garantizar que esto funcionará para siempre, sino porque la veo. Realmente la veo. Y esa visión viene con responsabilidad. Volvimos dentro cuando el frío se volvió insoportable. El resto de la noche pasó en una nebulosa agradable de sobremesa, café, turrón y conversaciones que saltaban de temas profundos a tonterías, con esa facilidad que solo existe cuando la gente está genuinamente cómoda entre sí. Me fui pasada la medianoche, después de ayudar a limpiar y ser invitado formalmente a todas las comidas familiares futuras, especialmente aquellas que requieran a alguien que entienda de tecnología, porque el Wi-Fi de mamá es un desastre. Andrés prometió venir a la oficina algún día para una consulta técnica. Laura me dio su tarjeta de visita y sugirió que su empresa podría necesitar nuestros servicios de ciberseguridad. Elena me acompañó al coche. El aire nocturno era cortante y limpio. ¿Sobreviviste al interrogatorio familiar?, preguntó con una sonrisa. No solo sobreviví, creo que hasta disfruté. Tus hijos son increíbles. Salieron al padre, bromeó. Heredaron toda mi inteligencia emocional y nada de mis neurosis. La besé bajo un cielo estrellado que parecía más brillante de lo que Madrid habitualmente permite. Gracias por incluirme en esto, por permitirme ser parte de tu mundo. Gracias por querer serlo, respondió. Muchos hombres huyen cuando conocen a los hijos adultos. Demasiado compromiso, demasiado real. Lo real es lo único que vale la pena, dije. El año nuevo llegó una semana después. Elena y yo lo celebramos en mi ático, solos, con vistas panorámicas de los fuegos artificiales que estallaban sobre la ciudad como flores de luz efímera. Nada elaborado, nada pretencioso. Solo nosotros, champán, y la promesa tácita de que este año sería diferente de todos los anteriores. A las 12:05 de la mañana, después de las 12 uvas tradicionales que casi me ahogan, porque nunca fui bueno con las tradiciones que requieren comer rápido, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Feliz año nuevo, Javier. Espero que este año te traiga todo lo que mereces. Y espero que yo finalmente construya algo de lo que pueda estar orgullosa. Gracias por enseñarme, aunque fuera de la manera más dolorosa posible, que el valor real está en lo que construyes, no en lo que tomas de otros. Le mostré el mensaje a Elena.
Ella lo leyó sin expresión, luego me miró. ¿Vas a responder? No, dije después de pensar un momento. Algunos capítulos se cierran con punto final, no con continuará. Le deseo lo mejor. Pero ese deseo es pasivo, no activo. No necesito ser parte de su reconstrucción. Ya hice mi parte simplemente viviendo mi vida de la mejor manera posible. Punto final entonces, dijo Elena, tomando mi teléfono y bloqueando el número. Ningún puente de regreso, solo el camino hacia adelante. Solo el camino hacia adelante, repetí. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en años. No felicidad explosiva, no euforia temporal, sino algo más profundo y duradero, paz. La paz que viene de saber que has tomado las decisiones correctas, has honrado tus valores y has construido algo sólido sobre los escombros de lo que alguna vez fue. Enero trajo consigo nuevos contratos, nuevas oportunidades, nueva oficina en Singapur que finalmente se había concretado. Muñoz Systems seguía creciendo, pero ahora el crecimiento se sentía diferente. Ya no era una huida hacia adelante, un intento de demostrar algo a alguien que ya no importaba. Era simplemente el curso natural de algo bien hecho, de un equipo comprometido, de una visión clara. Elena y yo caímos en una rutina confortable. No vivíamos juntos todavía. Ninguno de los dos sentía la urgencia de fusionar vidas que funcionaban bien por separado, pero que se complementaban perfectamente cuando se intersectaban. Algunos fines de semana en mi ático, otros en su casa. Viajes ocasionales a lugares que ninguno había visitado antes. Conversaciones que nunca se volvían aburridas porque ambos seguíamos creciendo, cambiando, evolucionando. Fue en marzo, casi 2 años después del divorcio, cuando finalmente permití que una revista importante hiciera un perfil extenso sobre mí. El periodista era bueno. Hizo las preguntas difíciles sin ser invasivo. Quería saber sobre el divorcio, sobre Sofía, sobre la venganza perfecta, como la habían llamado algunos tabloides sensacionalistas. ¿Se siente victorioso?, preguntó con su grabadora capturando cada palabra. No, respondí honestamente. La victoria implica que había una competencia. No la había. Era simplemente 2 personas que tomaron caminos diferentes y recibieron las consecuencias naturales de sus decisiones. Ella eligió la traición, yo elegí la construcción silenciosa. El universo hizo el resto, pero debe haber algo de satisfacción en demostrar que todos la subestimaron. Y pensar ahora en su dimensiones. La satisfacción no prepara algo a otro, bien de probártelo a ti mismo. Durante años permití que su percepción de mí afectara mi percepción de mí mismo. El día que dejé de importar lo que ella pensaba fue el día en que realmente gané. Y esa victoria fue privada, silenciosa, mucho antes del juzgado. El artículo salió 2 semanas después. Era justo, equilibrado, pintaba un retrato complejo de alguien que había sobrevivido a la traición sin volverse amargo. Las redes sociales explotaron como siempre hacen. Algunos me llamaban héroe, otros villano frío. La mayoría simplemente proyectaba sus propias historias sobre la mía. A mí me daba igual. Las opiniones de extraños en Internet tenían tanto peso como el viento. Podían hacer ruido, pero no podían mover mi fundación. Esa fundación estaba construida en roca, ahora, no en arena. Una tarde de abril, mientras trabajaba en mi estudio del ático, Elena entró con 2 copas de vino y esa expresión que había aprendido a reconocer como preludio de conversación importante. «Tengo que decirte algo», comenzó, sentándose en el sillón frente a mi escritorio. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Estaba terminando esto? ¿Había conocido a alguien más? ¿Estaba enferma? Mi cerebro, entrenado por años de traición, saltó inmediatamente a conclusiones catastróficas. Mi empresa me ofreció un puesto en Londres, dijo, director de operaciones para toda Europa. Es el trabajo de mis sueños, el que he estado persiguiendo durante 15 años. Eso es increíble, dije, y lo era, aunque mi corazón se hundía con cada palabra. ¿Vendrías conmigo?, preguntó sin preámbulos, sin rodeos, simplemente poniendo la pregunta sobre la mesa como se pone una carta decisiva en un juego de póker. El silencio que siguió fue denso. Mi empresa estaba aquí, mi equipo estaba aquí, mi vida tan cuidadosamente reconstruida estaba aquí. Pero Elena era la primera persona en años que me hacía sentir que la vida era algo más que construir imperios y demostrar puntos. Muñoz Systems puede operar desde cualquier lugar, dije lentamente, pensando en voz alta. Tenemos oficinas en 3 continentes. Una más en Londres tiene sentido estratégico. Miguel puede manejar las operaciones diarias desde Madrid. La tecnología permite cualquier cosa.
Eso es un sí. Es un necesito pensarlo durante más de 5 minutos, pero mi instinto dice que sí, respondí honestamente. Porque resulta que después de años construyendo algo sólido, he aprendido que lo más sólido que puedes construir es una vida con alguien que vale la pena. Ella sonrió, esa sonrisa que había aprendido a esperar como se espera el amanecer. Tienes 2 semanas para decidir. Yo tengo que dar respuesta a finales de mes. No necesité 2 semanas. Necesité 2 días de conversaciones con Miguel, Ana y el resto del equipo senior. Todos estuvieron de acuerdo, Londres tenía sentido. Europa estaba creciendo, necesitábamos presencia más fuerte allí. Y si el CEO quería liderar esa expansión personalmente, solo demostraba su compromiso con la visión global de la empresa. Llamé a Elena el tercer día. Avisa a tu empresa que aceptas. Yo ya hice lo mismo con la mía. Nos vamos a Londres. Su risa por teléfono sonó como música. ¿Estás seguro? Es un cambio grande. Los cambios grandes son los únicos que valen la pena, respondí. Ya hice el cambio pequeño de quedarme en una vida que no me servía. Es hora de hacer el cambio grande hacia una que realmente quiero. Y así, en un giro que nunca hubiera imaginado cuando firmé aquellos papeles de divorcio 2 años atrás, empecé a empacar mi vida en Madrid hacia una nueva aventura en Londres. No huía, no escapaba, simplemente elegía, activa, consciente, voluntariamente. El día que cerré la puerta del ático por última vez, me detuve un momento en el balcón. La ciudad se extendía ante mí como siempre, pero ahora la veía con ojos diferentes. Madrid me había dado refugio cuando más lo necesitaba. Me había permitido reconstruirme en silencio. Me había dado una segunda oportunidad. Ahora era momento de tomar una tercera, cuarta, quinta oportunidad, porque resulta que la vida no te da una sola oportunidad de reinventarte. Te da tantas como estés dispuesto a tomar. ¿Listo?, preguntó Elena desde la puerta. Listo, respondí. Construyes en la oscuridad. Trabajas cuando nadie mira, perseveras cuando todos dudan. Y un día, cuando finalmente enciendes la luz, descubres que no solo has construido riqueza o éxito o venganza, has construido una versión completamente nueva de ti mismo. Una versión templada por el fuego de la traición y el frío del silencio. Una versión más fuerte, más clara, más verdadera. Sofía vive ahora con las consecuencias de lo que perdió. Yo vivo con la gratitud de lo que construí. Y en un mundo que constantemente subestima a los silenciosos, a veces el golpe más fuerte es simplemente no tener que levantar la voz. Es construir algo tan sólido que hable por sí mismo. Es vivir tan bien que tu vida se convierta en la única respuesta necesaria. El futuro esperaba en Londres, y por primera vez en años no le tenía miedo. ¿Te gustó la historia? Entonces dale me gusta y suscríbete. Vuestro apoyo es nuestra inspiración para nuevos relatos. La próxima historia ya os espera en la pantalla principal. Os deseamos todo lo mejor y mucha felicidad. Hasta pronto, amigos.